Al usar la armadura de Dios, la clave es estar firmes. Dios les bendiga, bienvenidos a este momento donde estamos compartiendo la palabra de Dios cada semana, siempre confiando que usted pueda ser bendecido a través de estos estudios. Le voy a invitar a que por favor saque la guía de nuestra iglesia, Centro Mundial de Oración, para que podamos estar ahí en la misma sintonía y poder estar usted siguiendo en cada aspecto, cada punto que vayamos avanzando. Estamos en esta novena entrega, en esta serie Edificados en Cristo, una serie que iniciamos en este 2019, donde hemos estado en una travesía a través de la carta de Pablo a los Efesios, una carta muy práctica, una carta donde el apóstol Pablo nos hace entender y nos revela todo aquello que está a nuestra disposición como hijos de Dios. A Efesios se le conoce como el banco del cristiano, aquello de lo que Dios ha provisto ya por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y el tema de hoy es estemos firmes, estemos firmes. Y la verdad central, ya lo dijimos, que cuando usamos la armadura de Dios, la clave es permanecer firmes o estar firmes. La Biblia enseña de una forma muy extensa, de principio a fin, y nos habla acerca de la existencia del mundo invisible, es decir, el mundo espiritual, y un mundo donde hay ángeles, donde hay demonios, y ese mundo invisible es difícil de creer, quizá para muchos. Estamos tan acostumbrados y enfocados a aquello que nuestros sentidos pueden palpar, podemos oír, podemos ver, podemos oler. De alguna forma podemos relacionarnos con aquello que sea físico, con aquello que es palpable. Un mundo invisible del espíritu parece un poco, pues, irreal, un poquito como que místico y como que se nos hace un poquito de ficción, pero la realidad es que el mundo espiritual es mucho más real que el mundo físico, porque el mundo físico vino de lo no visible, vino de lo espiritual. De hecho, ahí en el Génesis, Dios dice, o más bien, cuando Dios crea las cosas, se usa la palabra en el hebreo bara, que quiere decir básicamente de la nada. O sea, Dios creó lo que vemos de la nada, es decir, de lo que no existía, vino a existir lo que hoy en día conocemos como lo que vemos, como lo físico, en fin, el mundo, el universo, los planetas, todo lo que conocemos vino de la sola palabra de Dios. Es decir, lo físico vino de lo espiritual. Entonces, lo espiritual, pudiéramos decir, es más real que lo que es físico en sí. Y el apóstol Pablo nos ordena a ponernos la armadura de Dios. Y hemos estado hablando estas semanas acerca de la importancia de entender, de comprender lo que esto implica, el ponernos la armadura de Dios, porque al mundo en que estamos enfrentando es un mundo espiritual. Nuestro enemigo a quien estamos enfrentando es un enemigo que es espíritu. Entonces, nuestras armas deben ser también espirituales. Entonces, de nada sirve una armadura sin un carácter firme. Entonces, es preciso, es clave, importante que podamos permanecer firmes cuando nos ponemos la armadura de Dios. Es decir, nuestro carácter debe de estar firme. Debemos estar ciertos en quién hemos creído, es decir, en Dios. Entonces la armadura viene a ser útil para nuestras vidas. Y el primer aspecto que quiero que veamos, y son áreas en las que vamos a requerir firmeza, el primer aspecto ahí en sus notas es que necesitamos estar firmes y alertas. Y dice la palabra de Dios ahí en Génesis 2.15, está ahí en sus notas, Génesis 2.15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase.
Y como decíamos, desde el principio Dios pone al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y también dice para que lo guardase. Es decir, Dios le confió al hombre y a la mujer la tarea de mantener en buen estado a dicho jardín, al jardín del Edén. Y es interesante que Dios usa también, no solamente usa la palabra labrar, sino que también usa la palabra guardar, hablando de no de guardar algo, sino usa la palabra de guardia, de estar a la guardia o en guardia, en cuestión de proteger, de cuidar el jardín. Es decir, dentro del encargo de Dios al hombre, es decir, necesitas estar en guardia en el jardín, de lo que yo te estoy confiando, debes de cuidar. Y ese tiene que ver con proteger. Habla de estar en alerta. Tiene esta connotación o esta idea, la tiene hasta el día de hoy en que usted y yo somos creyentes en Jesucristo. La Biblia nos dice ahí en primera de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, aquello que desde un principio Dios encarga a Adán y a Eva de guardar el jardín, es algo que también en Pedro, en su primera epístola, nos instruye, nos anima, nos ordena a que seamos sobrios y estemos velando, estemos en guardia, porque hay un enemigo que de alguna forma quiere devorarnos. Y nuestra responsabilidad en medio de todo este proceso es estar firmes, pero también alertas. Es decir, Dios nos está confiando su palabra, Dios nos está confiando ser hijos de Él, y es un privilegio que Él nos da. Sin embargo, nuestra responsabilidad es entender de que hay que estar alertas, debemos estar en alerta y mantenernos firmes, porque hay un enemigo que busca nuestra destrucción. Y no solamente cuidarnos del enemigo, sino más bien, como decíamos el domingo, cuidar el territorio, cuidar la posición que ya tenemos en Cristo Jesús. Sí, velad y orad, es decir, estar en vela y estar en comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio la victoria. Cristo ya ganó la batalla, ya la guerra contra el enemigo, y Él ya ganó el terreno. Ya de alguna forma, dice Jesucristo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es decir, Dios envió a Jesucristo, y Jesucristo de alguna forma ya enfrentó al enemigo. El enemigo ya está derrotado. Jesucristo ya le derrotó en la cruz del Calvario. Nuestra postura, nuestra posición es estar firmes y alertas para cuidar aquello que Jesucristo ya ganó con su sangre en la cruz del Calvario. Entonces es importantísimo que logremos entender este aspecto de la vida espiritual, de la guerra espiritual que usted y yo tenemos cada día. Es decir, estar firmes, pero también estar en alertas. Y esto me lleva al segundo aspecto, de que necesitamos de nuevo estar firmes, pero sometidos a Dios. Estar firmes y sometidos a Dios. Dice allá Santiago 4, versículo 7, en la primera parte, dice, someteos pues a Dios. Entonces, toda victoria del cristiano empieza cuando aprendemos a estar sometidos a Dios. Nuestra victoria no depende de nuestro conocimiento, de los años en el Evangelio, o de la posición de liderazgo en donde usted y yo nos estemos desempeñando en la iglesia, o en fin, donde usted se desenvuelva. La única autoridad que el enemigo respeta es la autoridad de Dios mismo. Una y otra vez vemos en las Escrituras al diablo y a sus demonios sujetarse a la autoridad del Señor Jesucristo. Y nuestra mejor posición de defensa y ofensiva es cuando usted y yo nos sometemos a Dios. Y la idea de estar sometidos a Dios tiene que ver con reconocer su autoridad en nuestras vidas, la autoridad de Dios en nuestras vidas. Es decir, estar sometidos a Dios es ser obedientes a su voluntad. Si usted y yo
anhelamos victoria, si usted y yo queremos avanzar, queremos crecer, queremos estar creciendo en el conocimiento y estar en esa relación más cercana con nuestro Dios y poder tener victoria tras victoria, tal como la palabra nos dice que debemos estar de victoria en victoria. Esto tiene una correlación muy cercana en cuestión de mi sometimiento, es decir, el yo someterme a Dios. Esto es clave, y ese aspecto de someterme es decir, de yo reconocer la autoridad que Dios tiene, no solamente sobre mi vida, sino sobre el mismo enemigo. Entonces yo me someto a Dios, entonces en ese yo someterme a Dios, Dios me permite esa autoridad para poder yo tener victoria en mi vida cotidiana. Es decir, mi victoria no depende de mi conocimiento, sino que mi victoria depende al yo aprender sumisión a Dios, al yo someterme a Dios. Y esto es clave. Yo voy a estar alerta, yo debo estar con los ojos abiertos para cualquier embate, cualquier ataque, pero mi victoria depende al yo estar sometido a Dios. Y esto me lleva al tercer aspecto, que es la continuación de este versículo que acabamos de ver ahorita. Necesitamos estar firmes y también sometidos, pero también debemos resistir al diablo. Necesitamos estar firmes y resistir al diablo. Dice, continúa este pasaje ahí en Santiago capítulo 4, versículo 7, en la segunda parte dice, resistir al diablo, y luego dice el resultado, y huirá de vosotros. Sabe que cuando nos sometemos a Dios, el enemigo no va a estar tranquilo. Cuando yo me someto a Dios, el enemigo obviamente va a estar inquieto y él hará todo lo posible por hacernos caer y separarnos de Dios. Y es por esto que el segundo aspecto importante en este proceso de nuestra victoria ante las huestes espirituales de maldad es el resistir a Satanás. Él no tiene miedo, créame lo que le digo, el enemigo no tiene miedos, sin embargo, le teme a Dios en nosotros. El enemigo teme cuando usted y yo aprendemos a someternos a Dios. El enemigo teme cuando usted y yo conocemos la verdad. El enemigo teme cuando usted y yo estamos bajo la cobertura, bajo la protección de Dios, porque Él está limitado. Él no puede accesar a la presencia de Dios. Entonces es bien importante someternos a Dios, pero también ese aspecto de resistir al diablo. Y él no tiembla cuando intentamos simplemente resistirlo con nuestras propias fuerzas, sino que más bien hay que entender de que Él es más fuerte que nosotros. Y hay que reconocer esto, como seres humanos, Él es más fuerte que nosotros. Y tiene poder por encima y más allá de lo que nosotros poseemos. Sin embargo, estoy hablando como seres humanos. Sin embargo, cuando le resistimos en el poder de Dios y estamos con la armadura de Dios puesta en nosotros y nuestra dependencia es en Dios y estamos sometidos a Dios y conocemos la verdad y la verdad de Dios está en nosotros, entonces le podemos resistir en el poder de Dios. Él, dice la Biblia, tendrá que huir. Y tenemos el ejemplo, decíamos hoy domingo, tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, cuando Jesucristo fue tentado en el desierto por el enemigo. Usted recordará que el enemigo lo tentó, le ofreció y le dio sugerencias, o más bien le ofreció cosas al Señor Jesucristo. Pero Jesucristo dijo, escrito está. Es decir, lo confrontó con la verdad de la palabra de Dios. Es decir, Jesucristo le resiste al enemigo y nos está poniendo el ejemplo a nosotros de cuál debe ser nuestro comportamiento, nuestra forma de cómo resistir al enemigo. Es decir, con la verdad, es decir, con la palabra de Dios. Y el enemigo no tiene una contraataque a lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando yo conozco la palabra de Dios, cuando conozco la verdad, eso me hace libre. Entonces, cuando yo aplico la palabra de Dios en mi vida, entonces yo tengo la fortaleza suficiente para poder resistir al enemigo. Y no es solamente de resistirlo en mis fuerzas, sino que yo lo resisto en el poder
del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esta es la promesa de Dios para nosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y dice, y Él huirá de nosotros. Y esta es una fórmula infalible. Cuando usted y yo la aplicamos, el enemigo no le queda otra más que huir. Es decir, yo soy sometido a Dios, yo resisto al enemigo y Él huye. Jesucristo se sometió al Padre en esos 40 días en tiempo de ayuno y en oración con el Padre. Y Él estaba actuando como hombre. Obviamente Él es 100% Dios. Él era 100% Dios aquí en la tierra. Pero Él estaba actuando no como Dios, estaba actuando como humano, como el Hijo del Hombre. Es decir, alguien como usted y como yo. Él no usó su posición como Dios, que nunca dejó de serlo, pero sus atributos no los utilizó como algo a lo que Él pudiera utilizar como una herramienta extra, sino que Él caminó como hombre y Él usó aquello que está disponible para nosotros el día de hoy, es decir, la palabra de Dios. Usted puede decir, bueno, pero Jesucristo era Dios, Él lo resistió. No, Jesucristo dependió en ese momento de lo que estaba escrito. Escrito está. Y es la forma en que usted y yo vamos a resistir al enemigo, no en nuestra fuerza, no diciendo, ¿sabes qué? Yo soy el pastor, o yo soy el supervisor, o yo ya me sé esto. No, es decir, escrito está. Y el enemigo lo resistimos y el enemigo huye porque es confrontado con la palabra de Dios. A manera de conclusión, la guerra espiritual en la que estamos involucrados, hay que entender que es una guerra que ya está ganada. Pero hay luchas, hay batallas que tienen que ser libradas en base a la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, Cristo ya nos dio la victoria. Esta guerra ya está ganada. Pero el enemigo no se va a quedar tranquilo. Hay embates, hay ataques. Pero debemos de alguna forma confrontar al enemigo desde la victoria que tenemos. No combatimos para ganar, sino ya ganamos. Y es una ventaja tremenda que tenemos en ese aspecto, porque la victoria Cristo ya la ganó en la cruz del Calvario. Entonces, así que usted y yo debemos enfrentar, resistir al enemigo, sometiéndonos primero al señorío del Señor Jesucristo. Y nuestra victoria radica estrictamente al someternos a nuestro Dios. La manera de conversar ahí en su grupo familiar, yo le pregunto, ¿cuál deben ser nuestras posturas al estar firmes en la batalla? ¿Cuál deben ser nuestras posturas al estar firmes en la batalla? Ya hablamos en el primer aspecto, en el segundo aspecto y en el tercer aspecto. No solamente estar firmes, sino que debemos estar alertas, debemos estar de alguna forma también en activo, estar enfrentándonos con lo que es la resistencia al enemigo. Entonces hay que someternos a Dios y hay que resistir al diablo. Oremos. Padre, te damos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella, Señor, podemos confiar y podemos descansar. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Yo te ruego, Señor, que tú estés tocando, que tú estés trayendo sanidad en cualquier situación que mis hermanos puedan estar enfrentando ahorita, Señor. Que tú traigas sanidad, que tú traigas, Señor, una paz en medio de cualquier turbulencia. Y a ti te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Centro Mundial de Oración. Le agradezco mucho a aquellos que de repente comentan algo. Si usted nunca ha comentado algo en los videos, yo le agradezco que lo haga, aunque sea un amén, lo que sea, para que nos ayude a que el video de alguna forma pueda subir en las preferencias ahí en lo que es la presentación de YouTube. Les agradecemos bastante. Suscríbase, comparte este video también, que sería de mucha bendición. Gracias y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.